Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana porque podemos estar aquí una vez más con el propósito de estudiar la palabra del Señor, esperando que se encuentren bien cada uno en sus casas y que Dios, en su grande misericordia, siga guardándolos, protegiéndoles y supliendo a cada uno todas sus necesidades. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero aprovechar este momento para felicitar a todas las madres. Sé que es el Día de las Madres en este día y la palabra de Dios nos dice que honra a tu padre y a tu madre. Y en esta mañana yo quiero aprovechar este momento para honrar, para felicitar a todas las madrecitas, esperando que pasen un día muy precioso en compañía de sus hijos y que puedan gozar y disfrutar de este día porque verdaderamente lo merecen. Lo que ustedes hacen cada día es algo que es extraordinario y solamente a ustedes Dios las ha capacitado para poder hacerlo. Y en este día mi oración es que Dios las bendiga, que Dios las fortalezca, que les siga dando salud y que conceda cada uno de sus deseos en Cristo Jesús. Y así, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 15 al 24. Vamos a estar leyendo, ¿verdad?, esta porción de la palabra que nos recuerda algo precioso que en esta mañana quiero meditar juntamente con ustedes para que nuestros corazones sean animados, sean exhortados a seguir adelante, confiando en nuestro Señor, que nunca nos deja solos y que siempre está ahí con nosotros y que nos ama grandemente, y lo que Él desea es que nosotros le amemos también a Él y tener esa, ¿verdad?, comunión con nosotros como Él lo ha planeado desde el principio. Entonces vamos a leer en Juan 14, 15 al 24, y voy a hacer una oración antes de comenzar, para mientras usted busca ahí ¿verdad?, en su Biblia, y vamos a orar poniendo esto en las manos del Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos el poder estar aquí, Señor, una vez más para poder meditar en tu palabra, Dios mío. Creemos con todo nuestro corazón que es tu palabra la que nos da vida, tu palabra la que nos da fuerza, tu palabra la que nos infunde esperanza, la que aumenta nuestra fe, Señor, la que nos guía en cada camino, Señor, que nosotros, Señor, caminamos en este mundo. Tenemos toda nuestra confianza en ella, Señor, y por eso creemos que es importante, Señor, meditar en ella de día y de noche. Yo te pido que en esta mañana, Señor, a todo aquel que está escuchando, Señor, tú le hables a su corazón por medio de tu Espíritu Santo. Señor, tú que conoces su necesidad, tú le proveas, Padre, a través de tu palabra, fortaleza, fe, Señor, y le des, Señor, mi Dios, todo lo que Él necesita para seguir caminando una vida, Señor, en la cual glorifique tu nombre y pueda experimentar cada una de las bendiciones que tú tienes para aquellos que te aman y han puesto su confianza en ti, Padre. En el nombre de Jesús, usa mi vida, usa mis labios, Señor, y glorifícate en esta mañana, porque la gloria es solamente tuya. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús te lo pedimos, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Bueno, hermanos, entonces la palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Preciosa palabra del Señor. Pues hermanos, el título de esta enseñanza en esta mañana es: Dios habita en los que le aman y se revela a ellos. Dios habita en los que le aman y se revela a ellos. Y al meditar en esta palabra, hermano, es algo precioso cuando el Espíritu Santo te puede mostrar el corazón de Dios, ¿verdad? El deseo de Dios para con el ser humano. Y es algo tan precioso cuando tú lo puedes entender y tú piensas cómo Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios eterno, el Todopoderoso, desea, ¿verdad?, vivir en mí, desea revelarse a mí, desea tener comunión conmigo. Es algo que no se puede entender, pero cuando el Espíritu Santo te abre tu corazón, tu entendimiento espiritual, y puedes ver la grandeza del amor de Dios, hermano, no hay más que rendirse delante de la presencia de Dios y decirle: gracias, Señor, porque no merezco tu amor, no merezco tu misericordia, no merezco, Señor, tu presencia en mí, pero a ti te ha placido hacerlo y no me queda más que darte las gracias. Y esto es algo que Dios ha tenido en su corazón desde el principio, dice, desde antes de la creación del mundo. Él ya tenía en su corazón el deseo de tener comunión con el ser humano, de ser parte de su vida. Y Dios, ¿verdad?, lo ha mostrado a través de la Biblia, nos lo revela. Y vemos en el Antiguo Testamento cómo es una de las promesas que Dios le hace al pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel se había desviado de Dios. Aún así, Dios promete restaurar esa relación del pueblo de Israel con Dios, y no solamente la relación con el pueblo de Israel, sino ahora con todo el mundo, todo aquel, ¿verdad?, que creyera en su Hijo amado Jesucristo. Y vemos entonces Jeremías 31:33, dice esto: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A pesar de la rebeldía del hombre, Dios siempre ha estado interesado en tener comunión con nosotros. Y aquí les hace la promesa que va a ser un nuevo pacto para, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Y que en aquellos días, dice, Él pondría sus instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiría en su corazón. O sea, vendría Dios personalmente a vivir en el corazón, ¿verdad?, del ser humano. Y eso es algo precioso, porque les digo, eso nos demuestra el deseo de Dios de tener comunión con nosotros. No lo entiendo, porque siendo Dios, cómo le interesa tanto tener esa comunión con nosotros, pero creo lo que su palabra dice, y no nada más porque su palabra lo dice, sino porque puedo experimentarlo en mi propia vida. Es algo real, y por eso le doy gloria a Dios en esta mañana. Y vemos en esta palabra que hemos estado estudiando, ¿verdad?, que se encuentra
en este capítulo 14 sigue estando el último discurso que Jesús tiene con sus discípulos antes de ir a la cruz, y les ha estado dando consejos, ha estado, ¿verdad?, administrando y dándoles diferentes promesas. Y aquí en este capítulo 14, verso 15 al 24, vemos que Dios les hace otras promesas, y una promesa muy, muy importante. Y dijo que él iba a rogar al Padre para que mandare al Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo Jesús moraría en los discípulos, y no nada más en los discípulos, en todo aquel que pusiera su fe en él. O sea, con esto les quería decir que no los iba a dejar solos como ellos estaban pensando. Entonces, vemos esta preciosa promesa de Jesús a sus discípulos. Pero también vemos una cosa en esto que leíamos, que esta promesa es exclusivamente para los que le aman. Exclusivamente para los que le aman. Él promete vivir en aquellos que lo aman de verdad. O sea, hay una condición. Aunque Dios desea tener relación con todo ser humano, Él solamente puede hacerlo con aquellos que le aman. Y vamos a estar viendo quiénes son los que verdaderamente le aman. Y con esto podemos ver que seguir a Jesús es más que una experiencia religiosa, como a veces muchos, ¿verdad?, lo toman como una experiencia religiosa solamente. Y servir a Jesús o seguir a Jesús es más que una experiencia religiosa. Estar en Jesús exige una relación personal y íntima, un amor sincero a Jesús y una completa confianza en su palabra. Si seguir a Jesús va más allá de actos, ¿verdad?, exteriores y de momentos, ¿verdad?, esporádicos. Seguir a Jesús verdaderamente exige una relación personal y íntima con Él, porque eso es lo que Dios quiere, porque Dios sabe que es la única manera que nosotros como seres humanos podemos verdaderamente obedecerle y servirle, porque es a través de esa relación personal que nuestras vidas son llenas de Él y llenas del poder para poder obedecerle. Salmos 25:14 nos dice esto: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, ¿sí? Podemos ver aquí a través del salmista que nos dice, y él también sabía y tenía el conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque seguramente lo había experimentado en su propia vida. Y dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, ¿sí? Dios, ¿verdad?, después de tener una relación con el ser humano, una relación íntima y verdadera, a través de una relación personal, Dios no tiene ningún problema con revelarse a Él, porque ese es el deseo de Dios, revelarse a nosotros para que nosotros le conozcamos más, y al conocerle más, nos enamoramos de Él y poderle servir con todo nuestro corazón, porque al hacer eso nosotros, nuestras vidas van a ser bendecidas, que es lo que Dios ha tenido como propósito desde el principio, bendecir la vida del ser humano, su preciosa y más grande creación que somos nosotros. Pero ¿qué significa temer a Jehová? Proverbios 3:5-7 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces podemos ver aquí qué significa temer a Jehová. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Aquí podemos ver en Proverbios 3:5-7. ¿Qué significa entonces? ¿Qué podemos ver en estos 3 versículos? Podemos ver que el temer a Jehová significa confiar en Dios con todo el corazón. Temer a Jehová significa buscar su voluntad en todo lo que hacemos.
Temer a Jehová también significa poner a Dios por encima de nuestros propios pensamientos y lo más importante también, significa apartarnos del mal. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ¿verdad? Y Él no puede habitar en los que practican lo malo. Entonces ahí podemos ver y así vemos lo que es el versículo 15. Dice el versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Es por fe en Jesús que nos acercamos a Dios. No hay otra manera que nos podamos acercarnos a Dios. Solamente por la fe en Jesucristo, su Hijo. Es lo único que Dios pide, que nosotros creamos en Jesús y por medio de la fe, su palabra dice que nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero el amor a Cristo es el que nos lleva a conocerle más y a obedecerle. Entramos por la puerta de la fe a través de Jesucristo, pero es el amor verdadero a Él el que nos lleva a poder obedecer sus mandamientos y a poder, ¿verdad?, nosotros caminar con Él como Él lo desea. Juan 2:3, primera de Juan 2:3 dice así: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Entonces, si tú te preguntas, si yo me pregunto si verdaderamente hemos conocido a Dios, bueno, es simple. Solamente tenemos que ver si estamos nosotros obedeciendo su palabra, porque en su palabra nos dice lo que Dios nos manda a hacer. Primera de Juan 5:3 dice así: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Entonces, si tú y yo nos preguntamos en esta hora, ¿verdaderamente amamos a Dios? ¿Qué significa Dios? Porque podemos con nuestros labios decir, Señor, yo te amo, y podemos expresarlo adelante de los demás y levantar nuestras manos y adorarlo. Pero lo que verdaderamente, ¿verdad?, refleja si nuestro amor es verdadero es si nosotros obedecemos sus mandamientos. Y por eso dice él, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y Jesús dice aquí en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando Jesús dice aquí otro consolador, lo que está queriendo decir otro igual que Él, que haga lo mismo que Él estaba haciendo, ¿verdad?, con los discípulos. Alguien que tiene el mismo lugar. Y sabemos que está hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien es Dios igualmente. Por eso dice, les mandaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús estaba refiriendo al Espíritu Santo que vendría a ocupar el lugar de Jesús en la vida de cada creyente aquí en la tierra. Pues por medio del Espíritu Santo Jesús estaría en el corazón de cada creyente. ¿Y qué es lo que haría el Espíritu Santo? Traernos, ¿verdad?, consolarnos, fortalecernos, aconsejarnos, ayudarnos, ¿verdad?, abogar por nosotros y también interceder por nosotros. La palabra consolador, ¿verdad?, en el idioma griego es la palabra parakletos, ¿verdad? Es palabra griega y su significado quiere decir uno llamado para ayudar. Y es precisamente la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, os enviará el Padre al Consolador. Y es lo que tú y yo necesitamos, ¿verdad?, para caminar nuestra vida cristiana y poder conocer más de Dios, enamorarnos de Dios y por consecuencia obedecer sus mandamientos.
Para eso está el Espíritu Santo, para eso ha venido, porque Jesús a través de Él, ¿verdad?, iba a morar en nuestros corazones y nos iba a ayudar a poder nosotros vivir esa vida que agrade y que glorifique el nombre de Dios. Tú y yo sabemos que nosotros no hay nada bueno, que a nosotros nos cuesta obedecer, que nosotros somos débiles, que nosotros fallamos. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros con ese propósito de ayudarnos, de consolarnos, de fortalecernos, de hacer lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos mientras estuvo con ellos aquí en el mundo esos 3 años y medio. Entonces Jesús no estaba dejando solo a los discípulos, sino, ¿verdad?, el Espíritu Santo iba a venir y ahora iba a estar con ellos no por 3 años y medio, sino la palabra de Dios dice aquí que por siempre. Y a través del Espíritu Santo, Jesús mismo seguiría morando, ¿verdad?, en la vida de cada persona que pone su confianza en Él. Versículo 17 dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta promesa es exclusiva para el creyente en Cristo. Lo que Jesús les estaba prometiendo a sus discípulos, ¿verdad?, que enviaría al Consolador, era solamente para los discípulos. El mundo, la gente que no conoce a Cristo, que no ha entregado su corazón a Cristo, no puede recibir esta promesa que Jesús les está dando a los discípulos. Cuando se refiere al mundo, se refiere a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Obviamente, todos estamos en este mundo, pero a la palabra el mundo se refiere a la persona que no tiene a Jesucristo en su corazón. Y esta persona que no tiene a Jesucristo en su corazón no puede recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice ahí que porque no le ve ni le conoce. Las cosas de Dios son cosas que se ven y se creen por medio de los ojos de la fe. Entonces, aquel que no ha puesto su confianza en Jesús no puede ver nada de esto, y por cuanto no puede verlo, no lo busca y no le interesa. Y por cuanto no le interesa, no puede recibirlo. No porque Dios no quiera dárselo a todo el mundo, sino porque esa persona no puede recibirlo porque no está interesado en recibirlo. Primera de Corintios 2:14 dice así: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. La palabra de Dios es clara aquí, y eso tú y yo, que ahora hemos puesto nuestra confianza en Cristo, podemos entenderlo, porque hubo un tiempo en nuestra vida donde nosotros tampoco queríamos nada de Dios. No entendíamos cuando nos hablaban de la palabra, y aún lo rechazábamos y lo despreciábamos porque no podíamos entender del Dios que nos hablaban, de la salvación, de Cristo, de todas esas cosas. Nuestro corazón en ese momento no estaba abierto y no podía ver, por lo cual no podíamos recibirlo. Entonces podemos entender lo que dice aquí: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Y la verdad es que así es. Yo me recuerdo cuando mi papá me hablaba de la palabra de Dios, porque él fue el primero que se convirtió. Y yo le decía, no le decía porque lo respeto, ¿verdad? Pero dentro de mí pensaba, pues, estás loco, ¿verdad? Tú, como ya viviste tu vida y ya te gozaste tú, ahora quieres, ¿verdad?, arruinar la mía.
pero es porque yo no lograba entender lo que él ya había entendido, lo que Dios ya le había mostrado por medio del Espíritu. Y es lo que desafortunadamente pasa en aquellos que no tienen a Cristo. Cuando tú y yo les hablamos, pasa lo mismo, no pueden ver ellos, no pueden entender, porque estos son cosas espirituales que se ven y que se entienden por medio del Espíritu de Dios. Dices, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Dice, el que no ha puesto su fe en Jesús no puede participar de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y por lo tal, el Espíritu Santo no puede venir a hacer en ellos la obra que hace en todo creyente. ¿Qué es la que hace? Lo que acabamos de comentar. No pueden ser consolados por el Espíritu Santo, no pueden ser fortalecidos por el Espíritu Santo, no pueden ser aconsejados por el Espíritu Santo, animados, ayudados. ¿Por qué? Porque su corazón no le pertenece a Dios. Aquel que no le pertenece a Dios, aquel que no ha puesto su confianza en Él, ¿verdad? Antes de buscar ayuda de Dios, busca ayuda en cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque su corazón no le pertenece a Dios y las cosas de Dios se le hace algo ridículo. Entonces, Juan 8:47 nos dice así: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no le pertenecen a Dios. Aquí Jesús estaba, ¿verdad?, confrontando a aquellos que lo estaban oyendo cuando él andaba enseñando aquí en la tierra. Y Jesús les dice, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se ha abierto su entendimiento, porque ven con los ojos de la fe y entonces escuchan con gusto, creyendo que la palabra de Dios es verdad y que la palabra de Dios trae vida y que la palabra de Dios trae esperanza. Y eso es lo que pasa con aquel que ha entregado su corazón a Dios a través de Jesucristo. Pero dice, Jesús les dice, pero ustedes que no las escuchan, ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Entonces vemos aquí por qué es que es imposible que esta promesa que Jesús está haciendo a sus discípulos pueda de alguna manera ser parte de aquel que no le conoce, ¿verdad? Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Los discípulos tenían comunión con el Espíritu Santo, pues habían oído su voz y habían sido convencidos de su pecado y su necesidad de salvación. Y eso los calificaba para que ahora estuviera en ellos, o sea, recibir la promesa de Jesús. El Espíritu Santo, sabemos por la palabra que está en este mundo. Y el trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de su pecado, convencerlo de justicia y convencerlo de juicio. Es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, no todos quieren hacer caso a la voz del Espíritu Santo, pero los apóstoles, los discípulos, ya habían hecho caso a esa voz. El Espíritu Santo ya les había convencido de su pecado y su necesidad de salvación. Entonces, por eso dice aquí Jesús, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. El Espíritu Santo ya estaba con ellos, porque si no, de otra manera, no estuvieran siguiendo a Jesús, no hubieran dejado todo lo que ellos habían dejado por seguir a Jesús. Pero ya el Espíritu Santo, ¿verdad?, había convencido sus corazones, o sea, estaba con ellos. Pero ahora Jesús aquí les hace una promesa más grande, más preciosa, y dice, está con vos, mora con vosotros, dice, y estará en vosotros. Sí, Jesús habla de que cuando Él se fuera, ahora no los iba a dejar solos como ellos estaban pensando, sino a través del Espíritu Santo, ahora Jesús no iba a andar solamente al lado de ellos, sino iba a venir a estar
adentro de ellos, en su corazón. Y es lo que veíamos en Jeremías al principio, que Dios había prometido restaurar, ¿verdad?, su relación al pueblo de Israel. Y no nada más por medio al pueblo de Israel, ahora todo aquel que pusiera su fe en Jesucristo. Y vemos que ahora ese deseo de Dios de tener esa comunión y esa relación con todo ser humano se hace real por medio del Espíritu Santo, porque ahora el Padre, Dios el Hijo, a través del Espíritu Santo vienen y hacen morada en el corazón de cada persona que pone su fe en Jesucristo. Y eso es algo precioso y por eso ahora podemos gozar de la comunión con Dios. Ya no es necesario que vayamos a ver a otra persona para que sea intermediaria por nosotros, sino ahora cada persona tiene la libertad y la oportunidad de poder tener a Dios en su corazón, tener acceso a Él, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesús, ¿verdad? A través del Espíritu Santo que ahora viene a morar en el corazón de aquel que cree. Y es precioso cuando uno puede meditar y entender las palabras de Jesús que está diciendo, porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? Y esto lo veíamos cumplido más adelante en el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene y llena la vida de los discípulos. Y es precioso. Entonces, el que ellos, los discípulos, estaban calificados para recibir esta promesa. ¿Por qué? Porque ellos ya habían puesto su fe en Jesús. Ellos creían que Él era el Mesías. Y eso los calificaba ahora para que Jesús morara en su corazón y no solamente estuviera al lado de ellos. Versículo 18 nos dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí lo que vemos es que Jesús una vez más les promete seguir con ellos a través del Espíritu Santo. Como les digo, estas palabras que están registradas en el capítulo 13, 14, 15, 16 de Juan, nos dicen y nos revelan, ¿verdad?, la última noche que Jesús pasó con sus discípulos, ¿verdad?, antes de ser crucificado. Y veíamos que los discípulos estaban angustiados y ellos estaban afligidos porque Jesús se iba y les decía que los iba a dejar. Entonces, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y lo que está haciendo Jesús, como les digo, les promete seguir con ellos a través del Espíritu Santo. Versículo 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Se acercaba el momento de su muerte, su resurrección y su regreso al Padre, ¿verdad? Estaba a horas, ¿verdad?, de ser aprendido, y no solamente ser aprendido, ser, ¿verdad?, maltratado, todo lo que le hicieron, ser llevado a la cruz, morir, resucitar y regresar a su gloria, ¿verdad?, de donde salió junto al Padre. Y Jesús promete que ellos, ¿quiénes ellos? Los discípulos, lo verán una vez más. Y eso se cumplió en parte, ¿verdad?, cuando Jesús se les apareció por 40 días después de haber resucitado, antes de ascender al cielo, y también tendrá su completo cumplimiento, ¿verdad?, cuando venga por su iglesia. Pues por medio de su resurrección, ahora nosotros tenemos vida en Jesucristo, ¿sí? Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más. Aquellos que no han entregado su vida a Jesús, que no han puesto su fe en Él, no lo verán más. Pero los discípulos, era diferente con ellos. Y Jesús les dice: pero vosotros me veréis. Y como le digo, parte de esa promesa de Jesús se cumple después de resucitar. Dice la palabra de Dios que se apareció 40 días a ellos en diferentes ocasiones
para demostrarles y confirmarles que verdaderamente Él resucitó como Él había dicho en su palabra. Pero aparte de eso, ¿verdad? También les dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esto es algo precioso, es la esperanza por la cual nosotros vivimos, ¿verdad? Porque Él ha prometido vida eterna a todo aquel que pone su confianza y su fe en Él. Y Juan 14:20 dice así, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entendimiento espiritual es el que recibe todo aquel que pone su fe en Jesús, como hemos estado hablando. Estas cosas son ocultas y son locura para aquellos que no creen. Pero aquellos que han puesto su fe en Jesús, ¿verdad? Dios se revela a ellos a través de su Espíritu Santo y revela, ¿verdad?, lo especial que es tener una relación personal con Él. Cuando el Espíritu Santo está en la vida del creyente, revela con claridad las cosas espirituales del reino de Dios. ¿Y qué es lo que puede uno, ¿verdad?, entender cuando el Espíritu Santo trae esa claridad a nuestro entendimiento? Que Jesucristo es Dios, porque esa es una de las primeras cosas, ¿verdad?, cuando uno viene al conocimiento de la palabra de Dios y cree, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Una de las primeras cosas que uno ve es que Jesucristo es Dios. Y también vemos que somos salvos en Cristo. Y otra cosa de las que vemos es que Jesús vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Todas estas cosas para la gente que no tiene su fe en Jesucristo son locura. Pero para nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él, Dios nos ha abierto el entendimiento y a través de su Espíritu Santo nos ha revelado con claridad y hemos entendido en nuestro corazón con la certeza de la fe que Jesucristo es Dios. Y no solamente Jesucristo es Dios, que solamente en Jesucristo tenemos salvación y somos salvos y podemos tener la seguridad, ¿verdad?, de que, como dice su palabra, así es. Y también tenemos la seguridad que Jesús vive en nosotros a través del Espíritu Santo, así como Él estaba diciendo a los discípulos. Primera de Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo y Jesucristo es el único Dios verdadero y es la vida eterna. Sí, hermanos, como vemos aquí, o sea, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ese conocimiento es para que nosotros podamos vivir en comunión con Dios. Por eso es que es tan importante que tú y yo, hermano en Cristo, entendamos que caminar con Dios, ¿verdad?, requiere de una relación verdadera, requiere de comunión con Dios, requiere de obediencia, requiere de amarle, de estar enamorado con Él, porque eso es lo que una verdadera relación y una verdadera comunión requiere. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Aquí la palabra guarda nos indica vigilar, mantener los ojos fijos
O sea, no perder de vista el obedecer a Dios. Es por eso que se necesita amar a Dios y estar en comunión con Él para poder ser obediente a Dios. Pues la obediencia a Dios es la verdadera prueba de nuestro genuino amor. Es necesario amar a Dios, porque cuando nosotros amamos a Dios de verdad, es cuando vamos a estar con nuestra mirada fija, pendientes, vigilantes, de que estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios nos dice en nuestro diario caminar. Y no solamente es por allá cuando me dan ganas o cuando voy a la iglesia, pero durante la semana yo vivo como yo quiero. No, es necesario amar a Dios para poder seguir sus mandamientos, porque sus mandamientos, como vimos al principio, no son pesados, son buenos para nosotros, pero eso no lo podemos ver ni entender de esa manera si tú y yo no le amamos. Y es necesario obedecer a Dios, ¿verdad? Porque por eso nosotros podemos probar si nuestro amor a Dios es genuino o no. Primera de Juan 2:5 dice: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto le aman. Así es que, ¿cómo sabemos que vivimos en Él? Sí, aquí podemos ver que la obediencia va de la mano del amor. Las dos cosas van juntas. No puede ser una separada de la otra. La obediencia va junto del amor. No podemos obedecer si no amamos. Y no podemos amar si no obedecemos. La obediencia a guardar los mandamientos no es algo opcional para aquel que se dice que ha puesto su fe en Cristo y que cree en Él. No es opcional. Santiago 1:22 nos dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y es triste, hermano, porque si nosotros decimos amar a Dios, nosotros decimos conocer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, pero no los guardamos, es triste. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la comunión que Dios quiere tener con nosotros. No vamos a experimentar su amor, su presencia y todas las cosas que Él viene a darnos a través del Espíritu Santo si nosotros no estamos obedeciéndola. No es necesario solamente conocerlo, sino se necesita practicarlo. ¿Qué quiere decir eso? Obedecer la palabra de Dios. Esto no es una opción, no es si yo siento hacerlo ahora o no siento hacerlo. Es necesario para todo aquel que se confiesa seguidor de Cristo obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de obedecer a Dios y sus mandamientos es como nosotros demostramos que verdaderamente hemos creído en Él y le amamos. Y esto es tan maravilloso porque Dios nos amó a nosotros primero. Dice su palabra que Él mostró su amor porque aún siendo pecadores, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios nos amó incondicionalmente. Nosotros que único que estamos haciendo al amar a Dios es corresponder a ese grande amor que Él ya demostró y que tiene por nosotros. La obediencia a Cristo y a su palabra, aunque nunca llega a la perfección aquí en la tierra, siempre tiene que ser genuina y sincera. Cuando hablamos de obediencia a Dios, obviamente es imposible decir que vamos a ser 100% obedientes a la perfección, porque eso sería
engañarnos a nosotros mismos y mentir. ¿Por qué? Porque como seres humanos en este cuerpo, en esta naturaleza pecaminosa, aún fallamos. Pero lo que está hablando aquí es de que a pesar de eso, nuestro deseo de servir a Dios siempre tiene que ser genuino y sincero. No puede ser solamente de palabras. No puede ser solamente de una manera actuada, sino tiene que ser genuina y sincera. Y eso es lo que Dios conoce. Y Dios que ve el corazón sabe si verdaderamente tú y yo deseamos eso, si verdaderamente tú y yo le amamos o no le amamos. Jesús prometió que si es así, el Padre y Él se manifestará al que le ama de verdad. Sí, el deseo de Dios es tener comunión con nosotros. Es que nosotros podamos verdaderamente disfrutar de todo lo que Él nos ha dado a través de Cristo. Es que nosotros podamos entender todas las cosas espirituales que hemos ahora sido heredados por medio de Cristo y poder disfrutar de ella. Ese es el deseo de Dios para cada uno de aquel que pone su confianza en Jesús. Pero la cosa es que es para aquellos que le aman de verdad, para aquellos que obedecen su palabra, para aquellos que se esfuerzan, ¿verdad?, en agradar a Dios, porque han entendido que Dios es santo, que Dios es grande, poderoso, que Él creó todas las cosas y que fuera de Él no somos nada. Al que le ama de verdad y obedece su palabra con sinceridad, aunque a veces se equivoca, pero su deseo es genuino y sincero de obedecer a Dios, Dios se va a manifestar a él. Por medio del Espíritu Santo le va a revelar, nuestros entendimientos espirituales van a ayudarnos a entender, ¿verdad?, la grandeza, el amor, la misericordia y todo lo que Dios es para con nosotros. El versículo 22 dice así: le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Sí, aquí vemos a Judas, no el Iscariote, haciéndole una pregunta a Jesús, porque Jesús le estaba haciendo la promesa, ¿verdad?, que él iba a mandar al Espíritu Santo y se iba a manifestar a ellos por medio de él, y le estaba dando todas estas promesas. Pero Judas le dice: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, no a la gente que no ha puesto su confianza en ti. Y Jesús le responde: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y hacemos morada con él. Dios no puede manifestarse al que no le ama y no guarda sus mandamientos, porque no cree en su palabra y en su divinidad. Sencillamente, el que no cree en la palabra de Dios, obviamente no cree en la divinidad de Jesucristo, porque cuando uno cree en la divinidad de Jesucristo, cree que es el Hijo de Dios, cree que Él vino a morir para pagar por mis pecados, ¿verdad?, uno automáticamente, su corazón se abre y empieza a seguir, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Pero entonces Dios no puede manifestarse en el que no le ama y no guarda sus mandamientos. ¿Qué es lo contrario de amar? Lo contrario de amar es odiar. Y aunque se oiga muy pesada esta palabra, el que no ama a Jesús, el que no ama a Dios, odia a Dios. Y esta es la cosa, que tener una relación personal con Cristo Jesús es
un extremo o es el otro. No hay intermedio, no hay tibieza. O eres caliente o eres frío, pero no puedes estar tibio. O sea, o amas o odias a Jesús. Tal vez la gente no lo dice con sus palabras, pero lo dice con sus hechos. ¿Por qué? Porque se opone a obedecer la voluntad de Dios. Y eso solo demuestra que no ama a Dios. Y lo opuesto de amar a Dios, lo contrario de amar a Dios, perdón, es odiar. Y la palabra de Dios lo dice aquí en Juan 15, 23 y 24. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Son palabras de Jesús y se oyen fuertes, pero Él las dijo. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Dice, si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. O sea, le digo, son palabras fuertes, pero Jesús mismo se los dijo. Jesús dice, he hecho tantas maravillas y milagros delante de ustedes y aún así no quieren creer en mí, se rehúsan en creer en mí. Y eso solamente indica que no me aman. Y si no me aman a mí, no aman al Padre. Y si no aman a mí y no aman al Padre, lo contrario de amar es odiar. Entonces, digo, son palabras duras, pero es una realidad. Y como decíamos, el título de esta enseñanza es Dios habita en los que le aman y se revela a ellos. Entonces, hermanos, es por eso tan importante que tú y yo que estamos en Cristo entendamos claramente esto, porque es una bendición cuando tú y yo podemos entender el corazón de Dios y el deseo de Dios de venir a morar en mí, en ti, para tener comunión y para que por medio de esa comunión nosotros conozcamos más a profundidad las cosas de Dios y esas cosas de Dios nos bendecirán, nos fortalecerán, nos traerán esperanza, nos guiarán por las sendas de justicia. Es algo precioso, hermano. Y por eso Dios habita en los que le aman, no solamente con, sino en los que le aman y se revela a ellos. Filipenses, para terminar, 3:8 dice así, y estas son palabras de Pablo. Dice, así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Esto solamente lo puede decir alguien que está enamorado de Jesús. Sabemos, ¿verdad?, lo que Pablo es un gran ejemplo a seguir para todo aquel que hemos puesto nuestra fe en Jesús. A través de las cartas, a través del libro de Hechos, vemos la vida de Pablo desde que Jesús le habló y él se convirtió. Y aquí podemos ver a través de este versículo el amor que él le tenía a Jesucristo. Era tanto su amor por Jesús que él consideraba todas las cosas, ¿verdad?, como basura comparado, ¿verdad?, con el valor que tenía ahora de haber conocido a Cristo, de que Cristo mismo se le reveló a su corazón y ahora Cristo mismo vivía en él. Y Pablo, para él, eso era lo más grande. No había nada, hay cosas de valor en este mundo, pero cuando Pablo comparaba esas cosas de valor en este mundo, comparado con el haber conocido a Jesús, tener comunión con Él, todo lo demás dice que lo consideraba como basura.
Y entonces por eso es que es tan necesario, hermano, tú y yo en estos tiempos y en todo tiempo, que verdaderamente nos enamoremos de Dios, nos enamoremos de Jesucristo, porque es el amor a Él el que nos va a ayudar a obedecer sus mandamientos, a caminar en su palabra. Es ese amor, por eso es tan importante. Cuando amas a Jesús, te das cuenta que tener comunión con Dios a través de una relación personal con Cristo es la riqueza y el privilegio más grande que el ser humano puede tener. Es algo precioso, hermano. Por eso la importancia de tener una relación personal con Jesús, verdadera, sincera. Y esa relación parte de un verdadero amor hacia Él. Y ese amor se probará por medio de tu obediencia y mi obediencia. Porque las palabras, como dice ese dicho, se las lleva el viento. Pero cuando nosotros obedecemos y vivimos una vida conforme su palabra nos dice, demostramos verdaderamente que le hemos conocido, verdaderamente que le amamos, que Él vive en nosotros y que ahora, ¿verdad? Nosotros somos parte de esa promesa que Él hizo a sus discípulos cuando dijo que el Espíritu Santo vendría y moraría en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos revela de Dios, el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos ayuda y que nos da la fuerza para hacer lo que a Dios le agrada. Y en esta mañana, hermano, mi corazón es que esta palabra te haya bendecido y te inspire verdaderamente a tener esa relación personal con Él, a buscarle. Jesús, Dios, está ahí en la palabra y Él se revela, ¿verdad?, a aquellos que le temen. Entonces yo te invito que le busquemos de todo nuestro corazón. Jesucristo es más que que una experiencia religiosa, es una relación personal, es una verdadera comunión con Él, día con día. Yo te quiero invitar en esta mañana a orar, pero antes de eso también quiero, si hay alguien que no le conoce, si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, y hablábamos que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, que el mundo no puede tener comunión con Dios, pero quiero recordar que no es porque Dios no quiera hacerlo, Dios quiere hacerlo, pero primeramente cada persona es responsable de responder a la voz del Espíritu cuando nos redarguye y nos hace ver que somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Yo te invito en esta mañana que si tú no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, si has oído su palabra, pero nunca has estado interesado, has hecho a un lado las veces que te han invitado, no sé cuál sea la situación, pero yo te digo que en este día la invitación de Dios a recibir a Jesús, a poner tu fe en Él, sigue en pie. Si tú quieres gozar de la bendición que hemos hablado, si quieres gozar de esa comunión con Dios, solamente pídele a Jesucristo en esta mañana que perdone tus pecados, que te limpie de todo lo malo que has hecho, porque Él lo hace, y que ahora entre en tu corazón y sea tu Señor y tu Salvador. Si tú te arrepientes verdaderamente, ¿verdad?, de la vida que has vivido y pones verdaderamente tu confianza en Jesús, la palabra dice que ahora tú pasas a ser salvo, nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces viene sobre ti y en ti el Espíritu Santo para que puedas caminar y tener la comunión con Dios de la que estamos hablando. Te invito en esta mañana, si no lo has hecho, hazlo. No tenemos garantizado el día de mañana, pero hoy es el día de salvación.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te agradecemos el poder meditar en tu palabra. Te agradecemos, Señor, las bendiciones que podemos ver a través de ella. Señor, el privilegio que tenemos de poder tener comunión contigo, de poder gozar de esa relación personal, de poder gozar de todas las promesas, Señor, y todas las bendiciones que tú has dado a aquel, Señor, que ha puesto su fe y su confianza en ti. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia, Señor, que tu Espíritu Santo siga fortaleciendo nuestra vida, siga, Señor, haciendo crecer nuestra fe, Señor, que tu Espíritu Santo siga, mi Dios, haciendo crecer nuestro amor hacia ti para que cada día nos agarremos de tu palabra, Señor, y seamos obedientes a tus mandamientos, porque eso es, Señor, lo que nos conviene y eso es, Señor, lo que verdaderamente trae el gozo y la felicidad al corazón, Señor, del ser humano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, sigue llenándolos de tu presencia ahí donde están. Sigue, Señor, llenándolos cada día de, Señor, de tu Espíritu Santo, mi Dios, para que sus vidas sean guiadas por Él. Y te pido por aquel, Señor, que tal vez no te conoce, que en este día, Señor, su corazón pueda ser transformado por tu palabra y tu Espíritu Santo ponga la convicción, Señor, de su pecado y su necesidad de venir a Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias, y a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén y amén. Hermanos, pues gracias en esta mañana. Esperamos que el Señor siga bendiciéndolos, guardándolos, cuidándolos. Sigamos adelante y estaremos, ¿verdad?, entre semana en los servicios de oración y de los estudios bíblicos. Que Dios nos los bendiga.